el Creador se puede manifestar corpóreamente. La interpretación griega de las Escrituras ha llevado a pensar incorrectamente que la Biblia tiene la intención de mostrarnos cómo es la plenitud eterna de Elohim, cómo funciona Elohim en su estado pleno y eterno. Y por eso han surgido doctrinas como la Trinidad, que es una forma de limitar a Elohim cuando Elohim no tiene límites. Ignoramos aspectos de la deidad que no nos son revelados. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Las Escrituras no son para mostrarnos cómo es Elohim en su plenitud, sino para mostrarnos cómo el Creador se relaciona con su creación, cómo el Creador se revela en nuestra realidad y cómo el Creador se comunica con nosotros. Además nos muestra cómo nosotros debemos relacionarnos con Él. Juan 1:18. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Elohim invisible representa la plenitud infinita de nuestro Creador que entendemos como Padre. Yeshua es la imagen visible del Padre, y esa es la definición para hijo, el que posee la herencia de todo lo que existe, el que posee la imagen de Elohim. Hebreos 1:1. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, la Biblia nos muestra que el Creador posee una extensión limitada capaz de participar en lo físico. El Creador tiene una manifestación física. Nuestro Elohim infinito ejerce dominio en lo finito gracias a que posee una expresión finita o limitada. Un Elohim invisible no podría ser perceptible en nuestra realidad sin una expresión visible. Un Elohim atemporal, no sujeto al tiempo, no podría manifestarse en un punto en el tiempo sin la extensión de él mismo que sea sujeta al tiempo. Un Elohim inmaterial requiere una expresión material para interactuar con nuestra realidad material. Esto es lo que la Biblia define como la expresión corpórea de Elohim, mientras el Creador en su plenitud es eterno e infinito, es invisible, no revelado en su totalidad. Su expresión corpórea de Elohim es la extensión limitada que es perceptible en nuestra realidad y que además está revelada en las Escrituras. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra que se utiliza aquí es somáticos, que se tradujo como corporalmente, lo que nos hace pensar erróneamente en un cuerpo humano, pero la mejor traducción es físicamente. Así diría, en él habita físicamente o perceptiblemente toda la plenitud de la deidad. Aquí la palabra somáticos no se refiere al cuerpo humano del Mesías, sino a la expresión o manifestación física de Elohim. Es el atributo de Elohim capaz de participar en un mundo limitado, sujeto al tiempo y material. En el pensamiento hebreo del primer siglo, presente en los textos judíos antiguos, la expresión limitada y corpórea de Elohim era representada con un concepto que se le conoce con la palabra aramea memra, cuya traducción es palabra. La memra de Elohim. Es difícil comprender cómo Elohim, siendo infinito, no sujeto al tiempo y espacio, que existe más allá de nuestra existencia finita, más allá de nuestra comprensión, puede participar en un mundo finito, material y sujeto al espacio. Piénsalo, cómo toda la plenitud de la deidad puede ser contenido en un lugar, en una acción, en una manifestación. Los judíos tenían una comprensión acerca de esto y era expresado como un concepto muy importante que llamaban la memra de Elohim, la palabra de Elohim. La memra es la palabra para señalar las manifestaciones físicas de Elohim que están registradas en el Tanaj. Es la expresión o emanación de Elohim que interactúa con el mundo finito y permite que sus atributos sean percibidos por nuestra realidad y por nuestros sentidos. La palabra memra es una palabra aramea que representa la corporeidad de Elohim en las Escrituras. Memra es una palabra aramea. En el Tanaj el concepto hebreo es davar. En el Nuevo Testamento es la palabra griega logos. En español se traduce como palabra, pero también aparece en las traducciones como el verbo.
Cuando los israelitas regresaron del exilio de Babilonia en el siglo IV antes del Mesías, la mayoría de las personas ya no hablaban hebreo, sino arameo como lengua común, por lo que los judíos, para enseñar las escrituras, realizaron traducciones con explicaciones en idioma arameo. Estas traducciones arameas se les conoce como targumim arameos o en singular targum. Estos targumim eran leídos en las sinagogas junto con los textos hebreos durante el judaísmo del Segundo Templo. Y es en estos textos que aparece la palabra memra, en eventos clave de la participación del Creador en la historia. Veamos por ejemplo Génesis 1:3, del Targum Neofiti. Y dijo la memra de Adonai, la palabra de Adonai, haya luz, y hubo luz según la orden de su memra. Y la memra de Adonai separó la luz de las tinieblas. Y llamó la memra de Adonai a la luz día y a las tinieblas noche. Y llamó la memra de Adonai haya un firmamento. En estos textos la memra está participando en la creación como Elohim. El concepto memra no era entendido como una entidad separada o diferente de Elohim, sino como la participación de Elohim en la historia. Es decir, era Elohim mismo, de la misma forma que leemos en Salmos 33:6. Por la davar de Adonai fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. La memra es responsable de la creación del mundo y también es responsable de la creación del hombre. Génesis 1:27 del Targum Jerusalén. Y la memra de Adonai creó al hombre a su semejanza delante de Adonai lo creó, varón y su pareja lo creó. También nos dice que era la memra que se paseaba en el huerto del Edén. Génesis 3:8 del Targum Jonatán. Luego oyeron la memra de Adonai, Elohim, que se paseaba por el huerto. También el Targum menciona que la memra reposó en el séptimo día. Génesis 2:2 del Targum Neofiti. Y la memra de Adonai terminó en el día séptimo la obra suya que había creado, y en el séptimo día hubo descanso y quietud delante de él de toda la obra suya que había creado. Lo cual es muy interesante porque en Mateo 12:8 Yeshua dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo.